Bueno, el discurso jasídico que vamos a estudiar, lo tienen todos, que después voy a compartir, está de los corregidos, son de los corregidos del Rebe, porque el Rebe quizás decía discursos en un año, pero después los corrigió muchos años más tarde, más contemporáneos. De hecho, fue dicho en el año 1964, pero se corrigió y entregó en 1991, justo que hablamos de los 90. Entonces, es el último discurso que tenemos del Rebe de esta fecha, que corresponde al 9 de Av, pero cuando el 9 de Av cae en Shabbat. Cuando el 9 de Av cae en Shabbat, no se ayuna. Y es todo un tema, porque hay muchas cosas negativas que no se hacen y de hecho se resalta y enfatiza lo positivo. Y esto es justamente el contenido del discurso. Pero lo importante acá es saber que es un discurso que tiene que ver con una fecha negativa, muy negativa, porque es la fecha más negativa del pueblo de Israel actualmente, siendo que nunca se recuperó el pueblo judío después del último 9 de Av, que fue cuando se destruyó el templo, segundo templo, pero fue entregado para estudiarse el 15 de Av. Y el 15 de Av no es un día negativo, de hecho es el día altamente festivo. No hay más alegría como el 15 de Av, que si Dios quiere, cuando terminemos de estudiar todo esto, vamos a agregar este plus final feliz del 15 de Av para explicar bien de qué se trata, pero primero vamos a arrancar con esta idea de el 9 de Av cuando se empuja, porque cae Shabbat, pero también cuando cae Shabbat existe una posibilidad alágica, legal de la Torá, de que una vez que se empujó, se puede empujar para siempre. ¿Sí? Eso aplica a las cosas negativas. Cuando una cosa negativa cae en un día que no se puede experimentar esa cosa negativa y se desplaza hacia otro momento, se puede lograr que nunca se viva esa cosa negativa. De hecho, todas las maldiciones en la Torá, las profecías negativas no necesariamente tienen que ocurrir. Las que ya ocurrieron, pero las que podrían llegar a ocurrir no necesariamente tienen que ocurrir, pero las cosas positivas sí o sí tienen que ocurrir. Eso es una ventaja y un alivio a nivel profético Mashiach, de que muchos dicen, no, pero la guerra de Gog y Magog, una superguerra mundial, todos se van a morir, qué sé yo. Bueno, no necesariamente estas cosas negativas que aluden las profecías tienen que ocurrir, muchas ya ocurrieron, pero las cosas positivas seguro que tienen que ocurrir. Esto es uno de los mensajes que tienen que ver con este discurso que vamos a estudiar, pero también es importante destacar que de dónde saca el Rebe estas enseñanzas, porque el Rebe mayoritariamente cita a los Rebes anteriores. Particularmente en este caso, a pesar de citar muchas fuentes, el Rebe va a utilizar este discurso para traernos a la mente, a la memoria, un discurso jasídico que dijo el Rebbe Rajab en el año 1914. Este fue en 1964, ¿sí? Después corregido y entregado en 1991. Pero acá estamos hablando de 1914, que entra dentro de la serie llamada Ain Bet. Ain Bet es la última y más grande serie y profunda de Rebbe Rajab. El Rebbe Rajab tiene dos grandes libros que si vos se los mencionás a alguno de barba importante, te van a decir, uy, loco, estás estudiando eso, sos un tipo elevado. Y hay dos. Uno es el 666, ¿sí? El discurso del diablo, como decimos en chiste, y el otro, que es mucho más profundo, es el 72. Tienen todos que ver también con los nombres de Hashem, ¿no? Está el nombre de Hashem 63 y después está el nombre de Hashem 72. Pero bueno, el 72 es una serie larga, muy larga, abarca muchos años también, y hay algunos de esos discursos que los invito a escuchar en español, están en Spotify,
algunos del principio, pero o sea, es una serie, ¿no? Es como ver una serie, no puedes ver un capítulo separado porque medio como que no entendés nada. Pero en este caso, el Rebe, ¿qué hace? Algo muy, muy interesante, extrae un discurso de ahí, ¿sí? En la mitad, extrae un discurso y dice y aclara que este discurso no necesariamente aplica a la serie. O sea, sí es parte de la serie, pero se lo puede estudiar independientemente. Y eso lo hace el Rebe en 1964. Y no se llama como se llama este Maimer, que este Maimer se llama Dios le puso fin a la oscuridad. Esto es Job cita esto en su libro, que después vamos a estudiar un poco más en profundidad. Así empieza el libro, pero así no empieza el discurso de Rebe Rayab. El discurso de Rebe Rayab empieza diferente. Zion Bemishpat Tipadeh, ¿sí? Zion va a ser así redimido con justicia. No tiene nada que ver, aparentemente, el título, pero los temas que va a hablar principalmente tienen que ver con 3 niveles en las luces, particularmente las luces de la luz infinita de Dios. Como que antes de crear los mundos, Dios como que creó, por decirlo así, 3 dimensiones que después van a servir de blueprint, de plano, ancestral, astral, espiritual, de toda la creación, y toda la creación va a estar compuesta de estos 3 tipos de luces. Entonces el Rebe Rayab, obviamente se extiende toda su serie está basada en temas de este estilo, profundos, abstractos, pero el Rebe dice, esperá, este discurso en particular fue dicho cuando cayó Tisha B'Av en Shabbat. Entonces, como ahora, en 1964, cae lo mismo, entonces le pareció que se relaciona. Es algo muy raro, porque pasa que lo tienen que ver de adentro, es una serie muy extensa, muy profunda, muy amplia. Encontrar un detalle que parece menor, que, bueno, ahora este discurso lo dijo en Tisha B'Av, que se empuja, y extraer de eso la necesidad de hacer todo un Maimer diferente, explicando 3 niveles de luces desde otro lugar, es muy raro, es propio de Rebe. ¿Por qué es propio de Rebe? Porque, a diferencia de los otros Rebes, nuestro Rebe tiene la obligación, y de hecho es la 7ª generación, que tiene que establecer una conexión, un vínculo con todo lo enseñado por los Rebes anteriores, espiritualmente hablando, en un término práctico, que se aplique a tu vida, a tu fecha y a tu realidad actual. Y este discurso, y esta serie en general, es tan profunda que de hecho muy poca gente se atreve y se pone a estudiarlo, porque es muy denso, muy extenso, y como es una serie larga, vos si querés empezar una serie, a ver series, digamos, de tele, ¿no? Querés ver una serie y te dicen que tiene 400 temporadas, no la vas a ver. O sea, ¿cuándo vas a empezar a verla? No sé, la aplazás hasta que, no sé, tenés mucho tiempo libre. Y esto es así, es una serie súper larga, súper extensa, sobre, más que nada, hablar de la diferencia entre luz y recipiente. Caos y Tikkun, el mundo del Tou, el mundo del Tikkun. Y hace un contraste muy claro toda esa serie en ese aspecto. Como acá hay 3 niveles de luz, pero en comparación a los recipientes, la luz es superior y los recipientes son inferiores, pero el Rebe hace todo un cambio muy radical para lo que es esta serie, de que analiza estos 3 niveles de luces de una manera muy distinta. Es muy importante saber todo esto porque si no el discurso les va a parecer muy contradictorio, porque en principio vamos a hablar de cómo lo ve el Rebe Rayab, y después el Rebe va a traer su propia innovación a estas luces y nos va a traer toda una enseñanza que aplica al Tisha B'Av, al 9 de Av, que nuestro 9 de Av, que es la destrucción del templo, no solamente es un ayuno, es como decir lo peor de lo peor, porque hubieron muchas cosas que ocurrieron el 9 de Av, en principio que los espías reportaron negativamente la tierra de Israel, así empezó la oscuridad, se aplazó la redención durante 40 años, los judíos quedaron muriéndose durante 40 años, y el 9 de Av fue una fecha, y siempre lo fue, negativa, ¿sí? Entre ellas la AMIA, etc., para nosotros.
hay muchos acontecimientos, la gente tiene temor, no quiere salir, pero acá el Rebe, como es nuestro Rebe y es el final del exilio, tiene que lograr vencer el 9 de Av, vencer la oscuridad. Para vencer y terminar con la oscuridad, por eso empieza el discurso de esta manera: Dios puso un fin a la oscuridad, ¿sí? Que es citado de Job. Job es un tipo súper sufrido, aunque hay muchas interpretaciones diferentes de quién es Job, pero lo que más se conoce de Job es que el Talmud trae de una historia de que el Satán decía que a vos te sirven porque les traes bondad, ¿sí? Por ejemplo, a Abraham le diste un hijo cuando era viejo, ¿sí? Lo venciste, todo, y por eso es que él te quiere, pero si vos le hubieses traído sufrimientos muy grandes y duros, seguro te odian. Y se agarró con Job, que Job era un tipo que amaba a Dios, no es yudí, no es judío, y la historia de él es una gran enseñanza. De él se aprenden un montón de cosas a nivel de Kabbalah y Hasidut, como una de las frases famosas de mi carne veo a Hashem, porque él agarró lepra y se le caía la piel, entonces dice, de esto que me está pasando, de mi carne que se cae putrefacta, contemplo a Dios, sé que esto es una prueba divina, para ver si maldigo o no a Dios por lo que me pasa. Y de ahí aprendemos todo lo que se llama el compendio de la Sefirot, aplicar la Kabbalah a nuestra vida, porque todo lo que es espiritual está aplicado a la carne, etc. Job es un tipo interesante y del cual el Rebbe utiliza justamente a un tipo sufrido, a una época de sufrimiento, como lo es el 9 de Av, para extraer una enseñanza de lo más positiva y apreciada, y que nosotros podamos lograr en nuestras vidas este fin a la oscuridad, como dice acá. Entonces, vamos a ver en breve ese contraste que hay entre el Rey Rayado y el Rebe, si Dios quiere, pero principalmente tenemos que poner un segundo contexto, que es esto mismo, la cita por el cual el discurso comienza. El discurso comienza con una frase que la frase completa es la siguiente: Dios pone un fin a la oscuridad y busca todo tipo de perfección. Las piedras de la oscuridad y la sombra de la muerte. Esto es una frase muy poética. Ahora, todo esto es muy extraño, y el Zohar, particularmente, se encarga de citar esta frase y extraer una enseñanza que parece no tener nada que ver en contexto, pero nos va a ayudar, que es la siguiente. El Zohar trae, que después sí, para los que quieren saber las fuentes, bueno, están en arameo, ¿no? Algunas están en inglés, pero bueno, les puedo pasar un poco de toda esta enseñanza. En hebreo, la palabra puso un fin, se llama ketz. Ketz es tipo fin, límite. Ahora, ketz, hay una parashá que se llama miketz, una parashá en el libro de Bereshit. ¿Cómo empieza miketz? Miketz empieza diciendo cuando pasó el final, llegó el final. ¿Qué final? En contexto particular histórico, la mayoría conoce, es la historia de Yosef. Yosef fue vendido por sus hermanos y después fue finalmente puesto en prisión por esta mujer que quería estar con él y él no quiso. Entonces la mina se vengó de esta manera y lo metieron preso. Dijo que quería abusar de ella, etc. Cuando estuvo preso, trabajaba en la cárcel, ¿sí? Lo pusieron a trabajar y se encargó de interpretar los sueños del jefe de los coperos del faraón, el jefe de los que le traían la copa al faraón, y el jefe de los que le traían el pan al faraón, que estaban presos porque uno, el del pan, ¿sí? Se le metió adentro en una piedra y al de la copa se le cayó una mosca en la copa y bueno, lo metieron en cana. Ahora estos dos tuvieron un sueño, y cuando él interpreta los sueños, están re agradecidos, ¿sí? Al panadero lo cuelgan y al copero lo salvan. Cuando lo salvan al copero, que gracias al sueño también a la interpretación de Yosef le dijo que le iban a salvar, le iban a devolver a su puesto. ¿Qué le dice Yosef? Acordate de mí, viste, típico, che, te hice un favor, acordate de decirle al faraón, che, tirale la onda
hay un tipo bueno, acá inocente, interpretador de sueños. Acordate, ¿qué dice el final, antes de Miquets? El final de la peralla anterior, dice, y el copero volvió a su puesto y se olvidó de Yosef. ¿Y cómo empieza la peralla Miquets? Pasaron 2 años desde que se olvidó de Yosef, y ahora ocurrió algo que se acuerdan de Yosef. ¿Cómo se volvió a acordar de Yosef? Porque el faraón tuvo un sueño turbio, la vaca flaca, después la vaca gorda, las espigas así también abundantes, después las espigas todas destrozadas, ¿sí? Que no entendía qué era este sueño, y estaba muy perturbado, y durante 2 años estuvo soñando. Por eso esta peralla empieza después, el final, terminó los 2 años de sufrimiento del faraón, y también de sufrimiento de Yosef, porque en el momento que terminaron estos 2 años, hubo el Ketz, ocurrió este fin, el fin de la oscuridad, dice acá en el Zohar, cuando ocurrió el fin de la oscuridad, del olvido, cuando dejó de olvidarlo el copero y empezó el recuerdo, ahí Yosef salió. Y no solamente que salió, sino salió como un grande. Lo trajeron al faraón, antes de interpretar el sueño, ya lo trajeron bien vestido, bañado, bien listo para ocupar el puesto que después ocupó, que es de virrey de Egipto, y todo lo que pasó después positivo. Lo interesante de esto, por el cual nos vine a cuento con lo que vamos a estudiar, es que ahí el Zohar dice, Rabbi Shimon trae, que ¿qué significa el fin? El fin significa un lugar donde ya nadie se acuerda en nada. ¿Viste cuando decís todo terminó? Ya está, este es el fin, se acabó todo, todillo. Es cuando una persona pierde la memoria. Eso es lo peor que te puede pasar, en vida, ¿no? Y de hecho, es lo peor que nos puede pasar para nuestros seres queridos, es que los olvidemos, ¿sí? Una persona pasó en este mundo, los años que pasó, y olvidarte es lo peor, ya no queda huella de esa persona, no queda impacto, influencia. El olvido es el fin. Pero acá trae algo positivo. No es el fin del olvido, o sea, el fin de la memoria positiva, es el fin de la memoria del mal. ¿Viste cuando nosotros decimos Imag Shemó, ¿viste? Hitler, o mencionás nombres negativos, que Dios borre su nombre. Sin embargo, entra mucho en contraste con decir, bueno, hay que recordar a los fallecidos del Holocausto, hay que recordar el día de la AMIA, pero por otro lado hay que olvidarse de los nazis, hay que olvidarse de los malos. ¿Cómo? Acordate, si te acordás de lo que te pasó, te vas a acordar de los malos también. O sea, porque son los que mataron a tus seres queridos. Es muy difícil entrar en olvidar algo y acordarse de otra cosa. Por eso es muy importante esto, porque dice así, es el fin, Dios puso un fin a la oscuridad, lo interpretan de la siguiente manera. Dios puso un fin a la memoria del lado izquierdo, del lado negativo, de la geburá, de la dureza de Yosef. Se olvidó, terminó. Miquets empieza cuando se elimina, ¿sí?, lo que Yosef causó que él esté preso sus últimos 2 años, que lo que causó que esté preso es que en vez de confiar en Dios y esperar que Dios los libere, él confió en la oportunidad de que el copero lo recuerde. Él confió en la memoria. Y él tenía que haber esperado que se olviden del mal que él hizo, en vez de intentar traerlo a la memoria. ¿Sí? Es algo muy extraño. Hay momentos para recordar y hay momentos para olvidar. Hay cosas que hay que olvidar y hay cosas que hay que resaltar en la memoria. En el caso del mal, hay que olvidarlo. Porque olvidarlo finalmente no es ignorarlo. Ignorarlo no es esto. Ignorarlo es no darle importancia suficiente como para que te impacte en tu presente, y eso está mal. Después necesitas hacer una terapia. Por eso hay que recordar los traumas, las cosas negativas, para poder trabajarlas. Estamos hablando de olvidarte, llegar al nivel en que ya no existe más en tu vida. No existe más y no tiene utilidad. Entonces, como Yosef quiso que se acuerden de él, para que le vaya a él bien, le vinieron estos 2 años hasta que por fin Miquets se olvidaron del mal. ¿Y qué pasó? Se acordó, el copero se acordó de Yosef, dice, se acordó para poder interpretar el sueño del faraón.
Ahora la memoria era importante. Acordarse de lo bueno de Yosef, que era intérprete de sueños, era importante. Olvidarse de por qué él estaba ahí, era necesario pasar estos 2 años por eso. Por eso se tuvo que olvidar de él, que accede al nivel de que elimine el mal de la oscuridad, y ahora que lo recuerde en su estado de positivo, y ya no existe mal o negativo. Eso sería para nuestro caso y nuestro discurso la diferencia entre el 9 de Av y el 15 de Av. Porque el 15 de Av es una fecha en la que ya supuestamente una vez que se llega el 15 de Av, no existe más vestigio del 9 de Av. Nosotros nunca experimentamos un 15 de Av, después vamos a estudiarlo esto en profundidad más adelante. El 15 de Av histórico no ocurrió nunca. ¿Sí? Ocurrieron 15 de Avs en miniatura, que son felices, como por ejemplo, dejaron de morir, todos los que murieron durante los 40 años en el desierto, cada 9 de Av, dice el Midrash, como ya sabían que tenían que morir los que tenían cierta edad o estuvieron en ese pecado, que hacían, cavaban tumbas y se acostaban en la tumba el 9 de Av. Pasaban todo el día dentro de ese agujero y la mayoría, bueno, muchos morían. ¿Sí? Cada 9 de Av morían un montón. Y el que no moría, ya está, se levantaba y seguía. Pero, ¿qué ocurrió después de estos 40 años? Los que cavaban tumbas se acostaron y no murieron. Entonces dijeron, che, nos equivocamos, vamos a volver a hacer la tumba el otro día. Hicieron la tumba durante un montón de días, 6 días, y llegó el 15 de Av, y se dieron cuenta que esto no fue un error de cálculo. Definitivamente Dios terminó la plaga. Ahora todos nosotros vamos a entrar a la tierra de Israel. Fue un día súper feliz. Después hubieron otros acontecimientos felices. Pero eso es el 15 de Av. Es como el día en que ya está, listo, se terminó la plaga, se terminó la muerte, se terminó el exilio, se terminó deambular en la incertidumbre. Entonces, esto tiene mucho que ver con esta historia. El paso entre el olvido y la memoria, y la memoria y el olvido, es el paso exacto que vamos a estudiar sobre el Rebbe Rajab y el Rebbe. Acuérdense de esto, porque cuando lo estudiemos en particular en el tema de adentro, se van a sorprender y van a ver cómo esto es perfecto. Es increíble cómo Rebbe lo hizo así. En nuestro caso, traer a la memoria algo negativo no es bueno. Traer a la memoria a los seres queridos y las buenas acciones, y hacer buenas acciones en memoria de ellos, es positivo. Porque ya no estás recordando el mal, estás poniendo énfasis, memorizándome, trayendo en memoria, ¿viste? En honor a tal persona hago, dono algo, o algo. Eso es bueno, eso es positivo. En el judaísmo no es recordar a los caídos, es utilizar la memoria para realzar y hacer algo positivo al respecto de la gente que no está. Hacer de todo este mal algo positivo. Por eso, el caso de Yosef, una vez que él salió y lo recordaron, ahora para bien, lo positivo, de ahí en adelante, él se vuelve de un extremo a otro, de estar preso, se vuelve el virrey de Egipto, y no solamente el virrey de Egipto, se vuelve más poderoso que el faraón, porque a diferencia del faraón, hasta el faraón le tenía miedo, porque él sabía todos los idiomas que el faraón sabía, más el hebreo que el faraón no sabía, por ende, él era superior al faraón, pero la condición de estar en el reinado era que Yosef nunca divulgue este secreto de que él sabía algo más que el faraón del idioma, porque si no el faraón perdía totalmente el trono, y él logró esta perfección de estar en un lugar deplorable como Egipto, pero estar activo espiritualmente, estar sano. Y su familia, cuando después se fue a vivir a Egipto, que ese es el principio del exilio, porque ahí es donde empezaron a vivir en Egipto, y después ocurrió, una vez que murieron todos estos, ocurrió el exilio de la esclavitud egipcia, y después la salida con la entrega de la Torá, pero la próxima para allá de Miketz se llama Vallejí, porque Jacob, cuando fue a vivir a un Egipto donde Yosef era el líder de esa generación, que no vivían en el exilio, vivían en Argentina, pero bien, bienestar espiritual,
dentro de un lugar que era deplorable, como nosotros estudiamos, la palabra Vayejí, ¿no? Que es en la Haftará se contrasta con Yehía Melech, el Yehía Melech que dijo Bathsheba al rey David que estudiamos, Yehía Melech que es gematria, ¿sí? Lo mismo que la palabra bienestar y lo mismo que la palabra aflicción, es justamente eso que logró Yosef. Yosef finalmente logró que Jacob pueda experimentar que nuestro patriarca, del cual venimos todos sin excepción, las 12 tribus, pueda vivir el Vayejí, vivir eternamente. Yehía Melech, el rey, está vivo en un estado de bienestar dentro de un estado de aflicción. Es la unión de los dos estados que estuvimos estudiando todo este tiempo. Entonces, esta historia que el Zohar interpreta sobre este pasuk de Job, de Dios le puso un fin a la oscuridad, ya empieza desde este lugar. Este es el fin de la oscuridad definitivo, no temporal. De acá nos vamos directamente a la resurrección, al revivir al rey. Por eso, para ponerlos en contexto, es un contexto necesario, largo, pero necesario para entender lo que vamos a estudiar. Y va a ser muy complejo, se lo vamos a estudiar de adentro, porque toca temas sobre luces y maquif, cosas internas, abarcantes y diferentes tipos de luz. Vamos a ver una cosa que tiene que ver con esto del Rebe Rajab y el Rebe para servir de anticipo. Si ven acá en el fondo, se los pongo ahora en el fondo, después, si llegamos, vamos a ver del Maimer de adentro. Pero acá en el fondo les voy a anticipar esto que vamos a estudiar. El Maimer va a traer, ¿sí? Un poco más adelante, es prácticamente el discurso se trata de citar el discurso 72, esta serie larga, y particularmente la diferencia entre estos tres niveles de luz que el Rebe Rajab trae y cómo el Rebe lo quiere traer. El Rebe Rajab, y en general, ¿sí? No es una regla total del Rebe, porque todos los Rebes tienen incluidos a todos los Rebes, como la Sefirot, y hay momentos para cada uno, ¿sí? Momentos en los que cada uno se destaca en una sefirá particular, pero incluye, y hay momentos donde son también inclusivos con otras. Pero bueno, en este discurso en particular y en este tema en particular, el Rebe Rajab habla de tres tipos de luz, que este discurso también va a tocar, dentro del Orein Soif, del infinito. Existe la luz como está en sí misma, ¿sí? Un estado donde la luz es ella misma. Después está, eso es un nivel de anulación de luz. Es como uno está en sí mismo. Después está la luz, como está segunda, anulada, ya no está en sí misma, porque está ya contemplado la idea de que esta luz sirva para crear mundos, pero todavía siente que ella es la representante de la fuente, de su fuente infinita. Entonces todo lo que ella va a representar siempre va a estar claro que ella representa a su fuente y no es algo propio. Entonces eso es un nivel diferente al anterior, pero que es como intermedio, pero está anulada todavía conscientemente a su fuente. Y la última, el último nivel de luz, es una luz que está anulada, pero porque siente la necesidad de volver a donde estaba, a su origen. No representa ya a la fuente, porque está alejada, está más distante, está más, por decirlo así, materializada, entre comillas, porque todavía no hay materia, pero su necesidad de ir a su fuente está tan consciente, tan activo, que está anulada, está conectada, y es como lo tiene todavía en la memoria, es muy presente para esta luz. En el Rebe Rajab todos estos conceptos son abstractos, todos estos conceptos son filosóficos en sí mismos. Queremos hablar de la luz en diferencia al recipiente, porque el recipiente es como la contraparte de la luz. Si luz es nada, anularse, estar más cerca de la fuente, por más que hay tres niveles de luz que se van distanciando, es como esa luz está pegada todavía a su fuente. Vamos a entender cómo cada nivel de luz, cuando fue creando los mundos, si lo mirás de la perspectiva de arriba hacia abajo,
es, mientras más distante, no es más lejos de la fuente, es, vamos a encontrar cómo hay todavía una relación con su fuente. Todavía no se fue, ¿viste? Todavía sirve. No se fue todavía tiene que ver con la fuente. Ese es el Rebbe Rajab. El Rebbe Rajab te quiere ir hacia Dios, hacia lo más esencial. Y lo que es recipiente, que para nosotros sería en nuestro mundo, porque es cuerpo, ¿sí? Es lo que nosotros, es comer, ¿sí? En vez de comer maná, es comer hamburguesa, comer cosas mamallí, cosas tangibles. Y las cosas tangibles, el recipiente, viene a bajar, a contrarrestar la posibilidad de estar más cercano a la fuente. Entonces ahí estos tres niveles son con respecto a cómo no se pierde su sintonía con la fuente. Y eso es lo que Rebbe Rajab quiere, que mientras más cercanía con la fuente uno está, más elevado y más anulado. Pero mientras más se va alejando y materializando, no necesariamente se aleja y se pierde esa sintonía, sino que se encuentra y se halla algún tipo de sintonía, aunque sea la de querer volver a donde estabas. Pero eso es la última luz, ¿sí? Antes de entrar ya en recipiente. Pero esto es muy extenso, por eso no vamos a entrar en todos los detalles, porque hay muchos niveles dentro de estas luces, pero lo que nos interesa es saber cómo el Rebbe trae estas tres luces y quiere interpretarlas desde otro lugar totalmente distinto, que es la siguiente. El nivel 1 de luz, en el que la luz está en sí misma anulado, ¿sí? No tiene todavía lugar, otro, es eso de revelar la revelación para uno mismo, en vez de traerlo como anulación, cuánto estoy conectado con Dios, es cuánto puedo revelar si estoy en mí mismo. El Rebbe, acordémonos, es la Sefirá de Malhut, es la última generación. Si lo tenemos que conectar con los sueños del faraón, que después que sacaron a Yosef del calabozo, son las 7 vacas, las 7 vacas, las 7 espigas, las 7 espigas. Es toda una interpretación profunda sobre las 7 generaciones, si queremos hablarlo así, las 7 sefirot, o las últimas 7 generaciones de los rebes. Y Yosef, que logró después que su padre, el rebe, ¿sí? Reviva, tenga Vallejí, reviva su espíritu, vuelva a la vida y viva sus mejores años en Egipto. ¿Cómo logró eso? Interpretando el sueño del faraón. El Rebbe, nuestra séptima generación, ¿sí? La séptima generación, es la que se encarga de interpretar todos los Rebes anteriores y darles ese Vallejí, darles ese lugar que en el exilio no es un lugar de oscuridad y ocultamiento y de perdición, que el 9 de Av no es la oscuridad máxima del pueblo judío, donde tenemos que ayunar y lamentarnos por, oh Dios mío, la destrucción del templo, no comer, no viajar, todo lo que te enseña la halajá. Podés lograr verle todo el otro lugar. ¿Para qué está la oscuridad? ¿Cuál es el fin de esta oscuridad? Cuando nos demos cuenta, como estuvimos estudiando sobre Jabá, el propósito original. ¿Para qué Dios hizo el mundo? ¿Para qué Dios hizo las tres luces estas? ¿Por qué se hicieron estos tres niveles de luz? Si uno está en sí mismo, el otro que está anulado todavía, estar conectado siempre a la fuente, estar todo el tiempo pensando en cómo estar conectado a Dios, cómo no separarme de Dios, o tranquilo, que vos no te vas a separar nunca, ocupate de lo que tenés que hacer y vas a estar conectado con Dios, porque Dios quiere una morada para él en los planos inferiores. ¿Cuál es tu función? No, ¿cuál es tu estatus? Che, ¿todavía sirve tu conexión? ¿Te alejaste? ¿Todavía sirve? ¿Te alejaste un poco más? ¿Todavía sirve? Vean esto, son dos generaciones distintas. La de Rebe es una generación, que es la nuestra, en la cual lo que se pone como punto principal es la acción, lo que uno puede lograr con lo que aprende, lo que uno puede lograr con lo que estudió, lo que uno puede lograr con su cultivo personal. Cuando vos estás en vos mismo, luz, para vos mismo, estudiando para vos mismo, un tema que a vos te gusta, algo que vos querés y algo que a vos sentís que es para vos, y no necesariamente lo vas a compartir y divulgar a los demás. Para vos, incluso escribir cosas para vos mismo, ¿sí? Con tu letra, mamarracho, y hacer dibujos, y hacer algo para vos. Según el Rebbe Rajab, es una necesidad de la persona de estar conectada con Hashem, en sí, ¿sí? Estar conectado en sí mismo, es una conexión con Hashem muy elevada. Una persona que, mientras más asceta sos, más antisocial,
en este aspecto, sos más espiritual, más elevado. Pero para el Rebe, lo importante es poner énfasis en para qué sirve todo ese trabajo que estás haciendo. ¿Para qué sirve lo que vas a estudiar? ¿Cumple con el propósito de hacer una morada para allá en los planos inferiores? Sí cumple. Es nivel 1, el más bajo. En vez de decir la luz más alta, él dice la luz más baja. Que vos estás muy en vos mismo. Sí sirve que estudies en Yeshiva. Sí sirve tus momentos de estudio. Pero acordate, sí sirve mientras puedas lograr que esto se revele algo, aunque sea en vos mismo. Pero que revele algo que después todos se puedan nutrir de esto. Ah, cambiaste algo en vos mismo, mejoraste algo, aprendiste algo nuevo, el otro se tiene que beneficiar. Quizás todavía no lo conoces a ese otro. Y quizás ahora no importa, te concentras en vos mismo. Pero en algún momento vas a tener que entregar. Es otro enfoque. Él no quita que eso es verdad, que vos te estás conectando con Hashem, me estás anulando, pero ya está enfocado en el nivel de revelación que estás teniendo, no en el nivel de anulación que estás teniendo. Es como, es como dijo el Rebe, en la generación del Rebe, es cuando empezó que los chicos de Yeshiva, estudiando en Yeshiva, si vos querés estar en la Yeshiva, es como estar en un monasterio encerrado, en una burbuja, en una isla desierta. Eso es Yeshiva para el Rebe Rajab. Profundizar, volar, elevarte, no existe nada más. Después vas a entrar en el recipiente, que significa casarte. Recién cuando te casás. El Rebe dijo, no, un día a la semana, el viernes, ustedes van a salir a buscar judíos a ponerle film. Eso es un cambio radical. ¿De dónde sacó esto? De acá. No, no es un cambio radical, es lo mismo. Vas a ver como todo lo que vos revelaste para vos mismo, vos seguís en vos mismo, vos seguís con tu camisa blanca, tu pantalón negro, tu sombrerito, tu feeling, nadie te va a sacar nada de todo eso, vos vas a un lugar y ahí vas a ver que muchos de los chicos no saben cómo hablarle al otro, ¿sí? Porque son gente ensimismada. De hecho, el más antisocial es el que más éxito lograba todo. Porque él hablaba desde la fuente, totalmente de la fuente, es intentar hablarles de Torá, ponerles tefilí, bajar, es muy difícil bajar en un contexto de una esquina que le estás poniendo a alguien tefilí, es un extremo a otro radical. Y después viene otro plano, revelación hacia otro, ya existe una luz que se va a ir separando, se va a ir formateando de acuerdo a la necesidad de los mundos, pero todavía es infinita porque es tipo Atzilus, porque todavía es infinita, porque siente cercano, está apegado en estado de apegamiento Beikut, que es un tema en sí mismo que hay que estudiar, que significa estar en Beikut, en trance espiritual, totalmente consciente de que vos representás una fuente. Yo no hablo, viste que existe estudiar existe estudiar de la fuente directo, y traducir la fuente, listo. No me vengas a interpretar y dar tus ejemplos. Decime tal cual lo que dice la fuente. Léemelo y traducímelo al español. Punto. Eso es un nivel de estudio. Existe que ya le estás haciendo esto a otro, pero estás traduciendo literalmente lo que dice la fuente. Estás revelando mucho más que el anterior, porque el anterior está en sí mismo y él no sabe, no es consciente del otro. Y lo que va a revelar es lo que sale de sí mismo, todo lo que él estudió, todo lo que él tiene adentro. El otro todavía no se sabe distinguir si es un tipo que tiene esta necesidad, tiene esta otra. Es hacer algo como una regla genérica. Ir a ponerle feeling, ir a repartir velas, ir a repartir folletos. Punto. Después está el nivel en que uno también sale un poco más y empieza a charlar con el otro y darse cuenta de lo que el otro necesita, el consejo, tal, coso. Pero todavía soy muy consciente que, mira, todo bien con vos, pero tengo este tiempo y yo en realidad estoy acá, pero soy un chico de Yeshiva, y este es mi lugar. Y cuando cito al Rebe dijo, yo no es que innovar, te gustó como te hablo, pero eso es el Rebe, el Rebe habla por mí. Yo cito lo que dice él. Todavía no tienes una identidad propia definida, pero hay un nivel de revelación más grande, que ahora ya sos consciente del otro. Y después está el nivel que para el Rebe Rayab es el más bajo, pero que todavía está anulado y conectado a Shem de una forma en la cual él quiere todavía ascender, incluirse en su fuente. Y en el Rebe, este nivel es el mejor, porque es el que sirve para el propósito. Ese está de lleno, ya está, listo, vos vas a ser destinado. A vos ya te asigno un shihus. Te casaste
y ahora vas a ir a un lugar a dedicarte a Yehudim y vas a sentir la distancia. Tu conexión conmigo va a ser, la fuente va a ser la distancia en la cual estás. Y mientras más distante, estás haciendo mejor el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que mientras más alejado estoy de tus conocimientos. No, no, no. Mientras que no, si vos no venís a mí, muchas veces, el Rebe muchas veces decía, ¿para qué vienen a mí? Quédense en su lugar, que necesitan a ustedes. ¿Para qué los envié? Obviamente, una vez al año, hacía congregaba a todos los shluchim para que se refuercen, se conecten con la fuente, porque estos 3 niveles no son, ya está listo, una vez que llego al tercero no vuelvo más. Son en uno mismo, están estos 3 todo el tiempo, uno tiene que estudiar todo el tiempo para uno mismo, pero también dedicar un tiempo a otro, y estando consciente de la fuente y no olvidarse de ella y hacerle notar que la fuente está presente. Y después está el momento donde quizás no se dan cuenta de dónde venís y de dónde estás, como el Yalías que está viviendo en un barrio y juega al fútbol, come asado, hace las mismas cosas que todos los demás y le gusta lo mismo que nosotros. Ustedes no ven, pero claro, van viendo cómo esa dedicación es porque él está conectado, todavía está nublado y está fundido a la fuente, pero ¿cómo? En su sentimiento de que, ¿cómo quisiera estar y volver a mi fuente? Ese sentimiento que es el más distante, pero te conecta con tu fuente, es como estar en exilio, como Jacob. Jacob sabía que no estaba en la tierra de Israel y que de hecho él estaba en el exilio, propenso a que después lo esclavicen y todo. Pero él vivió sus mejores años porque él vivió conectado, de lleno, aunque estaba dedicado ahí. De hecho, él hizo que ya no exista más la plaga esa de la hambruna. Generó un bienestar en el lugar, pero porque estaba en estos 3 años, estaba conectado con su fuente de esta manera. Sabía que esa distancia era con el propósito de hacer morada lleva en los planos inferiores. Entonces, mientras más distante la fuente, según la perspectiva de Rebe, la revelación es más funcional. ¿Sí? Más oportunidad tenés de hacerla funcionar, y eso es como lo que se llamaría en una frase que estuvimos llamándolo así últimamente, Hasidut Java. Es como Java interpretó la realidad. Yo no me voy a meter en la muerte y el mal y la promiscuidad. Eso va a estar, porque eso va a estar dándonos vueltas y nos va a estar intentando convencer y todo. Pero yo voy a entrar y voy a eliminarla de esta manera, mostrando cómo lo que hay que hacer es una morada para allá en los planos inferiores. Si vos seguís el criterio de la fuente, no te vas a desvirtuar, no te vas a perder y vas a llegar a la meta. Y todas las generaciones fueron intentando esto una tras otra, cada vez más cerca. En la última generación en la que estamos, ahora se le pone un límite a la oscuridad. ¿Sabes qué? La oscuridad tuvo esto de que se repite el patrón, de que hay momentos para revelar luz, pero no fue suficiente, volviste al exilio, se termina ahora. Ahora queremos un 15 Av definitivo. Así empieza el discurso, y esto es lo que vamos a ir estudiando. El discurso es este, que pueden ver en pantalla. Vamos a, por lo menos, arrancar, no terminarlo, no vamos a seguir mucho más. Pero la idea es esta, es ver que el discurso tiene que ver con el nivel 9 de Ab empujado, ¿sí? Como cae en Shabbat, y la frase esta, Ket Sam Lehoishech, Dios le puso un fin a la oscuridad. Que acá dice que el mundo, un tiempo se le dio al mundo. ¿Cuánto va a durar esta oscuridad? Ya está predeterminado. No tiene un fin. Y acá el Tzemach Tzedek dice, según lo que está escrito en el Zohar, y particularmente Coelet, del rey Salomón, dice, para cada momento hay cosas que hay que vivir, cada cosa tiene su momento. Hay momentos para vivir la felicidad, momentos para vivir amargado, hay momentos para vivir así, allá. Acá dice, hay momentos para vivir de luz, y hay momentos fijos para la oscuridad. ¿Cuánto dura el galut y el exilio? Esto. Listo. Este es el momento del exilio. Hay un momento donde va a haber luz y no va a haber más exilio. Y la pregunta que nosotros vamos a analizar en todo este discurso es, hay que entender, por cuanto que todas las cosas en el mundo tienen un tiempo ya prefijado, hay tiempos para todo, ¿sí? En todo vas a vivir, en toda tu vida vas a vivir un poco de todo, ¿sí? En su tiempo adecuado. Entonces, ¿cuál es la novedad de ponerle un fin a la oscuridad? ¿Qué dijo Job? ¿Qué está repitiendo el rey Salomón? Ya está.
Ya está. ¿Entendés? Como, ¿qué me venís a innovar? Esa es la pregunta principal. ¿Qué cambia? Decir, la oscuridad tiene un fin. Sí, ya lo dijo el rey Salomón en Coelet. Sí, esa es una pregunta. Y tampoco se entiende que dice que puso un fin a la oscuridad, que la oscuridad en sí mismo no tiene un fin. En verdad tendría que seguir eternamente. Solo que le tuvo que poner un fin. Basta, che, hasta acá llegaste. Se acabó. Tipo Neo. No, basta. Ya jugué el jueguito esto de ser perseguido por los agentes. No más. Se acabó. Pará las balas. No quiero jugar más. Es interesante. Ya la pregunta en sí misma es interesante para hacer un Fabrengen. Basta, ¿viste? Basta de Galut. Basta de comerme la mague, de que esto es el fin y no es el fin. Hay que ponerle un límite. De hecho, la halajá es así, el Talmud discute una cosa, a ver cómo es la ley, y en un momento alguien tiene que venir y poner un límite. Ya está, la ley es así, como dijo este. Ah, pero el otro tenía también su lógica. El otro dijo lo que Hashem también quiere, pero en otra época. Dejá, ahora vamos a vivir esto y después vamos a vivir lo otro. Hay que ponerle un límite. Así está hecho la halajá. Hay una época, estamos en la época de Hillel, y después va a salir la época de Shammai, y con todas sus leyes. Las dos son verdad, pero cada una tiene su momento. Hay que ponerle un fin a la oscuridad. Y hay que decir entonces que las cosas negativas no están mezcladas con las cosas positivas. Es decir, hay 12 horas, ponerle, para vivir algo bueno, y 12 horas como 12 horas para vivir el día y 2 horas para vivir la noche. ¿Pero qué? ¿La oscuridad no está cuando está el bien y el bien no está cuando está la oscuridad? Sí, solo que no está en la práctica. Cuando uno está viviendo un momento feliz, no está amargado. Cuando uno está amargado, no está feliz. ¿Pero qué? ¿No podés ser feliz ahora que estás amargado? Sí, puedo, pero en la práctica no lo estoy. Eso es lo que dice acá, y a través de eh, las cuestiones positivas, las cosas negativas se anulan. ¿Sí? Lo positivo puede desplazar lo negativo en el momento que lo estás viviendo, aunque todavía siga ahí. Lo mismo que la luz y la oscuridad, ¿sí? que la luz empuja a la oscuridad. Esto lo vamos a estudiar la próxima muy en profundidad, que es este concepto muy conocido del Terrebe, que dice el Tanya en el capítulo 12, que un poquito de luz desplaza mucha oscuridad. Esto es verdad, dice el Rebe, pero, o sea, un poquito incluso de luz desplaza mucha oscuridad, como la sabiduría a la necedad. El concepto de ponerle un fin a la oscuridad es que una vez que haya un fin, no haya más oscuridad. No es que puse luz y por eso desplazó la oscuridad, pero la oscuridad sigue ahí, solo que no se manifiesta. No, que no exista más. Y esto que la redención futura va a ser una redención eterna, que no hay otro galut, es porque ya no hay más posibilidad a oscuridad, no que va a ser una redención que se da lugar a la oscuridad, solo que estamos todos viviendo en Holgorio y festejando, nos olvidamos porque estamos festejando la redención. No, 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 la oscuridad no va a existir más. No porque estamos en un momento lindo, es que la oscuridad no se manifiesta. La oscuridad ya no existe más y no vuelve. Esa es la idea, lo que vamos a estudiar la próxima. Ya ahora adentro y en detalle.